Aleluya. Una vez más, bienvenido a Casa Ágape. Mi nombre es Pastor Huberto Berríos y estamos aquí a su servicio. Amén. Unos meses atrás mi esposa me preguntó, Huberto, todos saben que mi esposa no me llama Huberto, ¿verdad? Algunos. Me dice, Huberto, ¿qué tipo de pastor quieres ser? Y yo le dije simplemente, Ivette, quiero ser ese tipo de pastor que glorifica a Dios y disfruta de Él para siempre. Y quiero enseñar a los demás cómo hacer lo mismo. Simplemente así de fácil, así de simple es la vida cristiana, así de simple es servirle a Cristo, glorificar a Dios y disfrutar de Él todos los días de nuestras vidas, y en el camino enseñar a otros cómo hacer lo mismo. La semana que viene, el domingo que viene, voy a comenzar una serie de 5 partes titulado Viviendo para la Gloria de Dios. Amén. Los invito a todos para gozar con nosotros y recibir de Dios. Dios ha puesto esa serie fuertemente en mi corazón para comenzar este ministerio Casa Ágape. Pero en el día de hoy creo que es muy importante comunicar la historia de cómo fue que Casa Ágape llegó a hacerse una realidad. Por muchos años mi esposa y yo servimos en una iglesia en Elizabeth, hispana. Ahí el Señor me salvó. Ahí conocí a mi esposa. Ahí nos casamos. Ahí nacieron mis hijos, Cristian, quien está aquí con su esposa, y mi nieta Elia, Débora junto con su esposo Joshua. También Débora está embarazada. Y pronto me llega mi segundo nieto o nietecita, uno de los dos, no sabemos todavía. Y también mi hijo Justin, no veo a Justin, tuve que irse, me imagino, al trabajo. Mis hijos nacieron ahí en esa iglesia. Nos criamos nuestros hijos en esa iglesia. Dios me dio el privilegio de bautizar a mis hijos en esa iglesia. ¿Tú te imaginas? No todos los padres tienen esa bendición. No todos los padres tienen esa bendición, pero Dios me concedió esa bendición de poder bautizar, entrar a las aguas bautismales para bautizar a mis hijos. Qué bendición, qué legado. Yo lo veo así, un legado que Dios me dio. No tenemos riquezas materiales, terrenales, pero sí tenemos tesoros en el cielo, tesoros espirituales. Ministramos en esa iglesia, predicamos en esa iglesia, enseñamos en esa iglesia, aconsejábamos en esa iglesia, todo en español, ¿verdad? Teníamos un ministerio en inglés, ¿verdad? Pero la mayoría de la congregación eran hispanos, hablamos español. En el 2018 tuvimos que irnos, un grupo, nos fuimos, y por un año estuve en mi corazón orándole al Señor. Señor, provee a mi persona y a mi familia un hogar, una casa, un lugar, una iglesia donde mi familia y yo podemos llamar casa. Quiero estar en un lugar donde me sienta en casa, donde pueda ministrar como si estuviera en mi casa, donde pudiera predicar y enseñar, amar, servir como si estuviera en mi propia casa. Estaba buscando una casa, estaba buscando algo de Dios que solamente Dios podía proveer. Y por un año estuvimos orando de esa manera, silenciosamente en mi corazón. Nadie más lo sabía, solamente mi esposa. Y un día, saben que mi esposa cada año
ella produce una obra teatral durante el tiempo de las Pascuas. La obra teatral ese año lo iba a hacer aquí en Agape House of Worship. Están en una parte del edificio que es más como un anexo, ¿verdad? Pero el santuario principal queda en el mismo edificio, pero en el otro lado. Cuando tengan un tiempecito, pueden ir a visitar, ¿verdad? A ver el santuario. Porque creo con todo mi corazón que es ahí donde Casa Agape va a terminar. En el santuario principal. Mi esposa iba a presentar la obra teatral aquí por primera vez en Agape House of Worship, y el pastor Gide la invitó para que diera un anuncio de 3 minutos invitando al pueblo, ¿verdad?, a la obra. Y yo la acompañé, no con las intenciones de quedarme, no con las intenciones de hacerme miembro, no con las intenciones, ¿verdad?, de hacer de Agape House of Worship mi casa, mi nueva iglesia, sino con las intenciones de acompañar a mi esposa. Pero el Señor tuvo otros planes. No hice, tan pronto que entré por las puertas del santuario, el Señor habló a mi corazón profundamente. Y conozco la voz de Dios cuando me habla personalmente así. Todo el mundo conoce, cada creyente conoce el trato personal de Dios con cada uno. Y lo recibí en mi corazón. Oí la dulce voz de Dios, la cual lo oí muchas veces antes, que me dijo: estás en casa, bienvenido a tu casa. Nadie más supo mi oración, solo Dios. Y cuando entré por esas puertas, comencé a llorar como un bebé. Me quebranté como un bebé. Me busqué una esquina en el santuario, cerca de la pared. Me arrodillé y comencé a derramar mi corazón al Señor, a alabarle, a adorarlo, a ofrecerle sacrificios de gratitud y alabanza. Amados hermanos, para los que no conocen el ministerio de Agape House of Worship, mis pastores son nigerianos. La mayoría de los miembros de Agape House of Worship son africanos, de otros países de la África. Pero cuando el Señor me dijo: estás en tu casa, yo no vi africano, yo no vi negro, yo no vi haitiano, yo no vi jamaiquino, yo no vi nada más que Dios, la mano de Dios, el rostro de Dios, la gloria de Dios, guiándome a un lugar donde Él me iba a restaurar, donde Él me iba a renovar y establecer. Sentí la mano de Dios poderosamente, poderosamente. Y desde ese entonces, hermanos, yo he predicado como si estuviera en mi hogar, en mi casa. He enseñado como he estado como si estuve en casa, como si fuera mi casa, porque lo es. Camino como si estoy en casa, sirvo como si estuviera en casa. Amén. Abrazo a los hermanos, como lo recibo con mucho amor y alegría, como si estuvieran llegando a mi casa, porque están llegando a mi casa. Y es mi casa porque es la casa de mi Padre. Y esa casa es la casa de su Padre. Y le quiero dar la bienvenida una vez más a la casa de su Padre, Casa Agape. Amén. Amén. Y como ya saben, o como les he dicho ya, aquí nadie hablaba español hasta que Ivette y yo llegamos unos 5 años atrás. Y no tuve necesidad. Con su permiso, I lost track of time. If you didn't put the time up and I go over time, it's not my fault. So figure it out somehow. Okay, you got it. Okay.
Cuando llegué a este lugar, cuando llegué a mi casa, nadie aquí hablaba español. Y yo estaba más que feliz. Más que feliz. Porque le dije, gracias, Señor, porque no voy a necesitar este talento más. ¿Qué talento? ¿De qué talento hablo? ¿De qué don? ¿De qué destreza? ¿De qué habilidad? Bueno, el poco español que hablaba y ministraba, y con el poco español con que predicaba en mi otra casa, en el otro hogar, ya no iba a necesitar ese talento, esos dones. Y cogí mi don y lo enterré en una tumba. Lo enterré en una tumba. Y en mi mente nunca para regresar a desenterrarlo, nunca para regresar y volver a la tumba para excavarlo, para sacarlo. En mi mente no me cruzó eso, porque dije, aquí se habla inglés, estoy cómodo con el inglés, yo domino el inglés, ¿verdad? Como que se me facilita mejor predicar y enseñar en inglés. Así que no te necesito. Y lo enterré, lo dejé, lo abandoné. Vamos a avanzar unos 5 años hacia el año 2023. En el mayo de 2023 estuve visitando un cliente en el Bronx. Este cliente queda cerca del zoológico del Bronx. Y si conocen esa área del Bronx, saben que esa área es una área la mayoría son hispanos y morenos, ¿verdad? Y otras minorías que viven en esa área. Y cuando terminé con mi cliente, me encontré con 3 caballeros blancos, americanos. Y supe de inmediato que no eran mormones de su manera de vestir. Tenían unas capas del béisbol, unos tenis, pantalones cortos, pero me di de cuenta que estaban evangelizando. Y me preocupé por ellos, porque estaban fuera de su elemento, estaban fuera de su ambiente. Y me preocupé, y como ser humano me acerqué a ellos. Y me presenté a ellos y les pregunté por curiosidad también, porque soy por naturaleza curioso. ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué están haciendo? No saben que esta área no es una área muy buena, ¿entiende? No es una área que se presta, ¿verdad? A 3 hombres, ¿verdad? Americanos. Pero amados hermanos, esos hombres no eran hombres cualquiera. Eran hombres creyentes, cristianos, llenos del Espíritu de Dios, amantes de Dios, siervos del Dios Altísimo. Y me dijeron que ellos estaban en el Bronx ayudando a su pastor, porque el Señor llamó a su pastor desde el pueblo de Oklahoma, desde la ciudad de Oklahoma, para levantar una iglesia en el Bronx. Ahora, eso me fascinó. Me fascinó. Terminamos nuestra conversación. Ellos me invitaron a su iglesia. Naturalmente me invitaron. Y yo regresé a mi vehículo. Y ahí en mi vehículo lo busqué por Facebook. Lo busqué. El nombre de la iglesia es Everlasting Church en el Bronx. Y cuando miro por Facebook, con su permiso, me sorprendí a ver cuando vi a un señor blanco, parecía granjero de Oklahoma, directamente de la granja de Oklahoma, rodeado por hispanos y morenos. Y yo dije, wow, dentro de mí, dentro de sí, yo dije, Señor, ¿cuál fue el hispano aquí en el Bronx
el moreno aquí en el Bronx, que te desobedeció cuando tú lo llamaste a levantar una obra aquí en el Bronx para tu gloria, que tú tuviste que mandar a buscar a este señor blanco granjero de Oklahoma para traerlo al Boogie Down Bronx, al Boogie Down Bronx. Y le pregunté así, ¿quiénes fueron esos desobedientes? Esos siervos perezosos. Y el Señor me dijo: tú eres ese desobediente. Tú eres ese siervo perezoso y malo. Y de inmediato supe en mi corazón que primeramente Dios no me llamó a levantar obra en el Bronx primero, pero supe que estaba recibiendo en ese momento una corrección de parte de Dios. Es como si Dios me estuviera diciendo: ¿por qué me preguntas del desobediente aquí en el Bronx, cuando tú mismo me estás desobedeciendo en Roselle, Nueva Jersey? ¿Quién eres tú? ¿Con qué cara tú preguntas? Y estás preguntando sobre los desobedientes, los siervos desobedientes, los creyentes desobedientes, el pastor desobediente, cuando tú mismo me estás desobedeciendo en Roselle, Nueva Jersey. Y yo dije: wow, Señor. De inmediato el Señor me trajo a la parábola de los talentos. Porque para ese entonces yo estaba preparando un estudio de la parábola de los talentos. Y muchas veces cuando nosotros como creyentes nos acercamos a la palabra de Dios, nos identificamos muchas veces con caracteres que tienen buenas calidades. Nunca nos identificamos con sus malas calidades, ¿verdad? Sus malas características. Pero Dios aquí me estaba mostrando a través de la parábola de los talentos y a través de ese siervo vago e inicuo que enterró sus talentos, que yo tenía más en común con él que con los primeros dos siervos que el amo llamó bueno y fiel. Entonces el Señor continuó a ministrar a mi corazón, diciéndome: aquí en Roselle tú tienes un pueblo, aquí hay una cosecha. Aquí en Roselle viven, para ese tiempo era 7,000 hispanos. Hoy en día casi son 10,000 hispanos. Me encantó que el pastor Gide compartió algunos números con nosotros, porque nos ayudó a entender mejor la situación, ¿verdad? En por qué hay necesidad de levantar nuevas iglesias. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahí tenemos la razón. Y el Señor me ministró a mi corazón y me dijo: ¿por qué no? ¿Por qué no levantar una obra? ¿Por qué no predicar la palabra de Dios desde Agape House of Worship? Ahí tú lo tienes todo. Tienes edificio, tienes equipo, tienes recursos humanos, tienes dos líderes que te van a apoyar. Tienen un pueblo entero, de hermanos y hermanas que siempre nos han apoyado y nos van a apoyar con esta obra. Lo tenemos todo. Así me ministró el Señor y me dijo: lo tienes todo, lánzate, atrévete y sé valiente, que yo estoy contigo. Simplemente predica mi palabra, evangeliza, comparte el evangelio, enseña la palabra de Dios, siembra, cosecha, y yo doy el crecimiento, me dijo el Señor. Y no tuve ningún otro remedio. Ahí en mi vehículo de mi trabajo
de enviarle al pastor Gide un texto. Pastor Gide, tengo que hablar contigo tan pronto posible. Y al minuto yo en mi mente el pastor me iba a responder el próximo día o a los 2 días. Pero inmediatamente él me respondió y me dijo: mañana ven a mi oficina. Le conté al pastor Gide lo que me aconteció en el Bronx. El pastor Gide también dijo: hermano Huberto, el Señor también, esto es confirmación, porque el Señor también lo ha puesto en mi corazón. Y en menos de 2 semanas, hermanos, esta pareja aquí son una pareja de acción, de decisión. Ellos no esperan, no, ellos, eso es de Dios, vamos. Eso le va a agradar a Dios, ahí está. Eso le va a dar gloria a Dios, lo hacemos. Ok, así son ellos. Y para mi sorpresa, el pastor G dijo: no, en 2 semanas comenzamos. Y comenzamos con un estudio bíblico todos los miércoles aquí. Y desde ese entonces hemos estado aquí dando clases bíblicas. Amén. Y compartiendo la palabra de Dios. Amén. Y ese es mi testimonio muy pequeño de cómo es que llegamos a este punto. Vamos a leer rápidamente en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Sería bueno si yo también lo tuviera, ¿verdad? ¿Lo tienen? Ok. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Con ese siervo malo y inicuo fue que el Señor me habló a mi vida.
Y le doy gracias a ese siervo vago e inicuo. Amén. Así es como la palabra de Dios trabaja en nuestras vidas. Definitivamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Rápidamente quiero compartir algunas calidades de los esclavos bien buenos y fieles. Pero primeramente permítanme compartir en sí lo que es un talento, definir lo que es un talento. Un talento es un don, es una habilidad, es una gracia. Los talentos son más que valiosos, tienen un precio alto, tienen un valor alto delante de Dios, tan alto que no tienen precio. Un talento es capital espiritual. Piensa en el talento como si fuera una inversión divina. Ese es un talento. Yo diría que todo es un talento. Todo lo recibido de Dios es un talento. Nuestra vida, nuestro aliento, nuestras habilidades, capacidades, todo lo que el Señor nos da para en retorno glorificar su nombre y ser de bendición a los demás, se puede considerar un talento. Amén. Vamos a hablar de las calidades. Los primeros dos eran diligentes. Los dos esclavos fieles fueron diligentes en el uso de los talentos que se les dieron para producir más. Fueron diligentes. Cuando recibieron sus talentos, salieron con urgencia para duplicarlo, para multiplicarlo, para emplear el don o los dones dados por Dios. No desperdiciaron ni malgastaron lo que se les confió. Vivimos en un día donde el ser humano más somos gastadores, malgastamos las cosas, el tiempo, el dinero, los talentos. Pero los hijos de Dios no deberíamos malgastar las cosas de Dios de esa manera. Amén. Estos dos siervos trabajaron duro. Nadie le gusta hablar duro. Todo el mundo quiere hablar de vacaciones, de cogerlo suave. Pero en el reino de Dios, para glorificar a Dios, para llevar la obra de Dios a cabo, hay que trabajar arduamente. Tenemos que trabajar con fuerza, con deseos, con ganas. Y estos dos siervos trabajaron duro para sacarle el máximo provecho a los talentos que se les fue dado. Y trabajaron para aumentar lo que les había sido confiado. Hermanos, lo que Dios nos da, nosotros los creyentes, hijos de Dios, Él nos da para nosotros glorificar su nombre a través de las cosas que Él nos da, a través de los dones, a través de los talentos, y para ser de bendición a los demás. Si no estamos glorificando a Dios y si no estamos siendo de bendición a Dios, en sí, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en esta tierra? Lo que estamos haciendo es ocupando espacio, simplemente ocupando espacio, simplemente sentándonos en una silla. Pero no, Dios nos ha dado talentos, Él nos ha dado dones. Tenemos que ser diligentes y trabajar arduamente para traer a esos dones y talentos crece y mejoría. Ellos eran responsables, eran siervos responsables, eran fieles con lo que les fue entregado. Ellos entendían que los talentos no le pertenecían a ellos, le pertenecían a Dios, y como le pertenecían a Dios, ellos no tenían el derecho de hacer con el talento, los talentos, lo que le daban la gana. No,
entendían muy bien que los talentos le pertenecían a Dios, y como pertenecían a Dios, su deber era traer mejoría y aumento y crece a esos talentos. Eran valientes, eran capaces, fueron fieles. Y por ser fiel, y por ser capaz, y por ser valiente, estos dos siervos recibieron su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? La misma recompensa que nos espera a nosotros si tratamos los asuntos de Dios de igual manera. La recompensa de ellos eran y fue escuchar las palabras de su amo decir: entra en el gozo de tu Señor. Otra manera de decir entra en el gozo del Señor es entra en el reino de los cielos. Yo no sé de ti, pero yo no puedo esperar hasta llegar a ese día donde yo pueda escuchar de mi amo, de mi Señor: buen hecho, bien y fiel siervo, entra al gozo de tu Señor. I can't wait. No puedo esperar. Y como pastor, ¿verdad? Quiero impartir eso, quiero enseñar eso, ese mismo deseo, ese mismo espíritu, lo quiero impartir. Esta tierra no es nuestro hogar, este mundo no es nuestra casa. No somos jornaleros en esta tierra, en este planeta. Nosotros somos migrantes en esta, peregrinos. Y como Abraham, que buscaba una ciudad cuyo hacedor y creador era Dios, una ciudad con murallas, también tenemos que ser nosotros. También tenemos que ser nosotros, con ojos puestos en nuestro amo, con ojos puestos en Jesús, corriendo hacia la meta, donde llegamos al fin de nuestras vidas, para escuchar las palabras: entra en el gozo de tu Señor. Palabras que todo creyente debería anhelar y desear. Vamos a hablar de esos siervos inicuos, malos. Tenían miedo. Este siervo tenía miedo. El esclavo malvado tenía miedo y le faltaba fe, lo cual le hizo enterrar su talento en vez de invertirlo. Dios, cuando nos da talentos y dones, es con el propósito de invertir de nuevo en el reino de Dios. Pero no, este siervo malo cogió su talento y lo enterró. ¿Por qué? Por miedoso, por cobarde, por su falta de fe, por su incredulidad. Tomó lo dado de Dios, vio que él iba a tener que ejercer diligencia y tuvo que ser responsable y tuvo que esforzarse. Tuvo que madrugar por la mañana, buscar el rostro de Dios. Tuvo que abrir su palabra y estudiar la palabra. Tuvo que enseñar la palabra de Dios. Tuvo que amar sus enemigos. Tuvo que vestir los desnudos y darle de comer a los hambrientos. Y dijo: no, mejor no me gusta el plan de Dios. Es más, me da miedo. Me da miedo porque quita de mi agenda, quita de los planes y propósitos que yo tengo para mi vida. Mejor entierro mis talentos. También fue perezoso. El esclavo malvado era perezoso y no lo utilizó. No utilizó el talento que le dio para producir, que el Señor le dio para producir más. No se aventuró, amado hermano. Para cumplir el propósito de Dios en tu vida, tienes que ser un hombre, una mujer que se aventura, que se atreve, un hombre, una mujer atrevido, con denuedo, un hombre o una mujer de propósito.
el reino de Dios y los planes de Dios y los propósitos de Dios no se van a materializar en nuestras vidas con nuestras manos cruzadas, cogiéndolo cómodo, cogiéndolo suave. No, tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que trabajar en la viña. Tenemos que madrugar muy temprano por la mañana para regar semilla y plantar semilla, para cegar. El esclavo malvado era desobediente, era egoísta, y solo se preocupaba por sí mismo. No se preocupaba por los demás. No se preocupaba por un pueblo que se pierde. No se preocupaba de las almas que se van al infierno. Él solamente se preocupaba de él mismo. No utilizó su talento para beneficiar a otros. Si Dios te dio un talento, es para el beneficio de otros, el beneficio de compañeros de trabajo, aquellos con los cuales usted va a la escuela, de tu familia. El esclavo malvado era desobediente a las instrucciones del amo. No seamos desobedientes. Obedezcamos al Señor. Obedecemos al Señor a lo máximo. El amo le había confiado un talento para que lo usara y multiplicara, pero él no cumplió con su responsabilidad. Desobediencia. Si hay desobediencia en nuestras vidas, amados hermanos, es tiempo de pedirle perdón a Dios y arrepentirse delante de Dios. Si existe algún egoísmo, si hay pereza en nuestras vidas, si el llamado de Dios, el propósito de Dios te da miedo cumplir con ella, es tiempo de arrepentirnos y arreglar cuentas con Dios mientras que estemos vivos, porque vendrá el día donde va a ser muy tarde y no lo vamos a poder hacer. El castigo del siervo malo fue el siguiente: lo que tenía le fue quitado. El Señor se lo quitó. Una de las razones que estamos aquí en Casa Ágape es porque propuse en mi corazón de que el Señor no tenía que traer nadie de Oklahoma aquí al pueblo de Roselle, porque yo le fui desobediente. A mí nadie me iba a quitar el talento para dárselo a otro. Regresé al lugar donde enterré mi talento, lo sacudí, le saqué el polvo, lo limpié, le di un poquito de brillo y lo puse de nuevo en práctica. Pero a este siervo le fue quitado y dado a otro. Repita conmigo: nadie me va a quitar mi talento. Desde el día de hoy me voy a parar, voy a obedecer a Dios, voy a ser diligente y voy a traer mejoría a mi talento y crece. Voy a emplear mis talentos para el propósito de Dios, para la gloria de su nombre y para la bendición de muchos. A ese siervo fue echado a las tinieblas de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Aquí está el evangelio de Jesucristo. Este siervo necesitaba el evangelio, necesitaba escuchar el evangelio de Cristo. No tuvo la oportunidad porque nadie le llegó con las buenas nuevas. Nadie le llegó con las buenas noticias de que Cristo salva al pecador del infierno, del juicio de Dios, de la ira de Dios. Nadie le llegó con esas buenas noticias. Amigo o amiga que nos visita en el día de hoy, que nos ve quizás a través de
la grabación que se está haciendo en esta tarde. Si solo vives para ti, si solo vives para las cosas temporales de este mundo, si nunca entregaste tu vida a Jesucristo, pasarás la eternidad sufriendo para siempre, porque malgastaste tu vida. Malgastaste tu vida. Es necesario que te arrepientas de tu pecado. Es necesario que vuelvas a nacer de nuevo. Es necesario vivir en este mundo con Jesucristo como Señor de tu vida. Jesús quiere salvar tu alma en esta tarde. Te quiere salvar. Y te ruego, te insto, toma ese paso de fe mientras que haya tiempo. Nuestro tiempo en esta tierra es muy limitado. Pensamos que tenemos todo el tiempo en el mundo. No es así. Nuestro tiempo es muy limitado. La vida del hombre es como un vapor que sube y al momento desaparece. Esa es nuestra vida. Y ese es el tiempo que el Señor nos da para emplear sus talentos para la honra y la gloria de su nombre. Un poquito de tiempo que tenemos. Y tenemos que aprovechar el tiempo. Si este eres tú, ruégale a Dios para la salvación de tu alma. Ahora, sin dormirse, amados hermanos, le voy a pedir a que doblegamos nuestros rostros. Y le pido, si hay alguien en nuestros medios que aún no ha confesado su pecado delante del Señor, su gran pecado, a Jesucristo, y ha confesado a Jesucristo como el único Señor de su vida, con mucho amor, con la gracia de Dios que Dios nos da como creyentes, queremos presentarte a Jesucristo, el único que te puede salvar, el único que te puede rescatar de la ira venidera, del juicio venidero, porque ciertamente vendrá. Y la única manera de escapar ese juicio es estar dentro de Cristo Jesús, por fe en Cristo Jesús solamente. Si habrá uno en nuestros medios que quiere someter su vida a ese gran Rey, simplemente levanta tus manos. Queremos acercarnos a ti para orar contigo y caminar contigo en esa jornada de fe. Es una jornada gloriosa, es una jornada hermosa, es una aventura como ninguna. Es la oferta más gloriosa y más buena que cualquier hombre te puede ofrecer en este mundo, porque el que te lo ofrece es Dios. Es Dios.